Hola mis hermanos, gracias nuevamente otra vez con ustedes, su hermano Robinson Gómez. Es un privilegio para mí nuevamente poderles compartir la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie Hombría a semejanza de Cristo. Y hoy quiero hablar un tema que me regaló el Señor que es muy importante eh, para mí y para todos los hombres. Se titula Hombres que aman como Cristo. Dice 1 Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Ese es un atributo del Señor, que Él es amor. Y Cristo es amor, nuestro Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, toda la Trinidad es amor. Y pensaba en este mensaje porque hombres que aman como Cristo, que nos falta mucho amor. Hemos hablado del dominio propio, de cuidar, de proteger, y creo que todo eso engloba o enmarca lo que es el amor en cierta manera. Entonces vemos que el Señor nos manda a que amemos, que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, no ha nacido de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y debemos rogar al Señor que nos ayude cada día a amar como Él nos manda. Entonces, en esos tiempos que vivimos, que queremos ser como Cristo, esos hombres que queremos ser cada día a la imagen de Cristo, queremos ser hombres que aman así como Cristo ama. En primer lugar, yo quiero que notemos que un hombre que ama a Cristo va a ser muy diferente, va a ser un hombre lleno de amor. ¿Por qué? Porque los hombres que aman como Cristo en primer lugar deben buscar amar a Cristo. Entonces, en primer lugar, hombres que aman a Cristo por encima de todo. Quiero que miremos un versículo. Dice Deuteronomio 6, 5, 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Notemos que esto es un mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor Jesucristo también en Mateo 22, 37 tocó este mismo versículo. Dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que notemos que en primer lugar, hombres que aman a Cristo, que nos manda el Señor a que lo amemos a Él por encima de todo. Y dice que lo amemos con todo nuestro corazón, eso quiere decir con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos, emociones, con toda nuestra voluntad, con todo lo que hacemos, sea Él, pensando en Él. La Biblia dice en Juan 14, 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiero que en primer lugar notemos que un hombre que ama a Cristo quiere obedecer a Cristo. Eso es amor. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, todo su ser va a ser para el Señor. ¿Cómo se va a manifestar? Porque cuando miramos el amor, va a haber como una manifestación, algo práctico. En ese sentido, hacia Cristo es obediencia, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Y eso nos lleva a amar al Señor, amarlo con todo nuestro ser, amarlo con toda nuestra mente, o sea, pensar solamente en sus mandamientos, en su palabra,
en que Él es amor, en que Él nos amó a nosotros primero, que Él tuvo misericordia de nosotros, que Él nos dio vida, que Él nos capacita para obedecer, para guardar su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, y es por el poder del Espíritu Santo que podemos obedecer al Señor. Entonces un hombre que ama a Cristo, esa es como la prioridad, amar al Señor por encima de todo, y se va a manifestar después amar al prójimo. Pero entonces, ¿qué vemos? Un hombre que ama está pensando en la voluntad del Señor, en hacer su voluntad, en guardar su palabra, en reconocer que Él es su Señor, su Salvador, su Dios, el que lo ha salvado y va a vivir para Él. La vida cristiana es una vida de amor al Señor. ¿Por qué guardamos su palabra? Por amor. ¿Por qué obedecemos? Por amor. No porque nos toca, no porque queremos salvarnos, no porque el Señor ya nos ha salvado. Él nos amó a nosotros primero, nos ha capacitado para obedecerle. Y en primer lugar quiero que miremos eso. Un hombre ama a Cristo por encima de todo. En segundo lugar, como el texto dice, este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Dice, ama a tu prójimo. Entonces, en primer lugar, un hombre que ama a Cristo, o hombres que aman a Cristo. En segundo lugar, hombres que aman al prójimo. Y aquí ya nos lleva a pensar más práctico, más nuestra vida práctica, porque amamos al Señor, porque guardamos la palabra, pero el Señor también nos mandó a que amemos al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo es la palabra prójimo, el más cercano. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, vamos a ver que en hombres casados, su esposa, sus hijos, en nosotros somos, tenemos hermanos cristianos, o sea, la iglesia, porque la palabra dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Entonces Dios nos manda amar al prójimo. Amar a los más cercanos. Amar a los que han puesto en nuestro lugar, cerca de nuestro lugar, por así decirlo. Cerca de nosotros. Ahora, miremos qué dice la Biblia acerca de eso. Perdón que se me perdió el versículo, pero ya. Que debemos amar aún a nuestra esposa. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces, ¿qué le manda el Señor? Que nos manda amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Entonces el amor nos lleva a una manifestación. El amor nos lleva, aunque el amor es un sentimiento, una emoción, nos lleva a algo práctico. Noten que Dios ha manifestado su amor, porque Dios es amor. ¿Cómo ha manifestado Dios su amor? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? Dando. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Dio su Hijo por amor al mundo. Jesucristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la mayor manifestación de amor, porque Dios es amor. Y ahora nos dice que esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Es un amor sufrido, porque el amor es sufrido. Es un amor sacrificial que nos lleva a perdonar, a cuidar, hasta dar la vida por nuestra esposa, por nuestros hijos. Y nos lleva también a perdonar,
¿Por qué nos lleva a perdonar? Porque eso me habla que el amor es paciente también. El amor es benigno, dice la Escritura. Entonces, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo nos amó Cristo? Pensando como iglesia, imperfectos, pecadores, no sé, rebeldes contra Él muchas veces. ¿Y cómo nos manda amar al Señor, a nuestro prójimo, en ese sentido la esposa, a nuestros hijos? ¿Cómo nos manda amarla? Con paciencia, con entrega, con amor sacrificial. ¿Cómo nos lleva a amar a nuestros hijos? Con ese amor sacrificial. Y pensaba en otro versículo que dice, que también nos dice, que debemos amar inclusive a nuestros enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios es amor, y Dios manifestó su amor, y Dios ama a todo el mundo, y Dios ama a la creación. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero ha derramado un amor especial en nosotros. Nos ha dado un amor que no conocíamos. Y nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Qué difícil es amar a un enemigo. Dice el versículo 46, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Entonces miremoslo de esta manera. Si ustedes aman a los que los aman, pues es fácil. Entonces, para que me entiendan la idea. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial que es perfecto. La idea es amar a nuestros enemigos. O sea, amar a los que nos aman, pues es fácil. Claro, pues todos nos amamos, pues es más fácil. Pero ¿qué amar a los enemigos? ¿Qué amar a nuestra esposa? Y amar, cuando hablamos de amar, estamos pensando en amar por encima de los pecados. En amar por encima de las imperfecciones de las personas. Y pensemos en nuestra esposa, que debemos amarla a pesar de sus pecados y por encima de sus pecados, cuidándola, protegiéndola, proveyendo como Cristo, cuidando de ella, cuidando, como dice acá, para hacerla santa, cuidando su corazón, cuidando el corazón de nuestros hijos. Pero ¿cuántas lágrimas no nos sacan nuestros hijos? Bueno, muchas veces los perdonamos porque los amamos, son nuestros hijos. Pero qué difícil es cuando nos sacan lágrimas y debemos amar por encima de los pecados. Eso no quiere decir que alcahueteamos sus pecados, no. Porque lo que quiero decir es que debemos amar por encima de eso, sacrificialmente. Y pienso en todo, ¿no? Porque a pesar de sus pecados debemos perdonar y llevarlos al Señor cada día, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces, el amor se está manifestando en una acción. Como Dios dio a su Hijo, aquí se manifiesta en algo práctico. Algo que hacemos. No es solamente yo te amo, aunque es una manifestación en el sentido de que uno puede hablar del amor, un sentimiento. Pero aquí ya manifiesta algo práctico, una acción. Es un amor sacrificial por mi esposa y por mis hijos. Y por los enemigos, que es la parte más difícil, pero Dios nos manda a amar. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y siempre yo pienso en esto. ¿Cómo? Así como Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Así como Cristo nos amó por encima de nuestros pecados. Y cuando digo por encima de nuestros pecados es que no vio nada bueno en nosotros para amarnos. Nos amó antes de la fundación del mundo. Y así debemos amar y perdonar y aún orar por los que nos persiguen. Qué difícil es, pero se puede en el Señor.
porque debemos ser hombres que aman como Cristo. Y Cristo nos amó siendo sus enemigos, rebeldes contra Él, contumaces contra Él. ¿Cuántas veces no nos burlamos de Él? ¿Cuántas veces no lo ofendimos? Y hablo antes de ser cristianos. Y el Señor nos amó, aún siendo sus enemigos. Nos perdonó, nos rescató, murió por nosotros. Pues podemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos, que conozcan del Señor, que Dios tenga misericordia, que puedan ser salvos. Como veamos acá, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, alguien que no ama no ha conocido al Señor, aunque se diga cristiano. Y Dios nos manda a un amar a nuestros enemigos, viéndolo como el prójimo. Aquel prójimo que muchas veces el Señor lo pone para probar nuestro carácter, para moldear nuestro carácter, para esas pruebas que tenemos. Y dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo está tu corazón? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a tu prójimo? ¿A tu enemigo? Eso es la parte más difícil. Mire, para mí la parte más, no sé, a veces me parece raro, digamos, los que más lo lastiman a uno muchas veces son los familiares. Y no son mis enemigos, pero son la parte más dura. Y es muchas veces por el Evangelio. Ofenden a nuestros hijos, porque vamos a la iglesia, porque los tratamos de educar y criar en el Evangelio. Y siempre vienen las ofensas, ¿no? Y es algo que lastima el corazón muchas veces. Lastima, porque claro, que le metan con los hijos, pues a uno lo ofende. Entonces lastima del corazón. Pero el Señor nos manda aún a perdonar esas ofensas. Yo digo que es la parte más difícil porque son familiares. Y uno muchas veces no espera que los familiares lo lastimen así de esa manera, lo ofendan. Pero aún en esas ofensas, Dios nos llama a perdonar, a hacer bien a quienes nos han hecho el mal. Y asimismo hacer el bien a ellos. Así como lo hizo José, que José decidió amar y perdonar a sus hermanos. Y así debemos hacerlo nosotros. Pero hombres que aman como Cristo, al prójimo. Y en esa misma partecita quiero que miremos que también el amor en la iglesia, entre hermanos. Hace unos días hablaba con un hermano y bueno, estábamos hablando y decíamos que los cristianos somos los más difíciles. Nosotros decimos que la iglesia es... No, nosotros los cristianos somos los más difíciles. Y estábamos hablando y decíamos que trabajar con cristianos era difícil, convivir con cristianos era difícil. Y hablamos que o sea, se manifiestan más cosas. Uno a veces dice, no, yo trabajo solo con cristianos. No, los cristianos somos lo más difícil, lo más complicado muchas veces. Pero el Señor aún así nos llama a amar a nuestros hermanos. Amar a aquellos prójimos, hermanos que el Señor ha puesto. Esos hermanos que son difíciles, que hay veces damos mucha aspereza. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 4, 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y hablando en términos de hermanos, pues en la iglesia se manifiestan todos estos pecados. Pero el Señor nos llama a amar a nuestros hermanos pacientemente, bondadosamente. ¿Por qué? Porque somos difíciles. Todos tenemos carácter, personalidad diferentes. Todos batallamos con pecados. Todos estamos como en ese hospital, como muchos dicen, y vamos a la iglesia. Pero ¿qué nos llama el Señor? Amar a nuestros hermanos por encima de eso. A ser pacientes. Unos hay que empujarlos, otros hay que atajarlos, como decía mi papá. Con otros a ser bondadosos. Hay otros que animarlos, otros a tener paciencia. En fin, a no ser envidiosos, no jactanciosos, a no ser orgullosos, a no comportarnos con rudeza. A veces somos muy rudos con los pecados de los hermanos.
Miramos los de ellos, pero no miramos los de nosotros. A veces somos egoístas, solo pensamos en nosotros. A veces nos enojamos fácilmente y muchas veces guardamos rencor. Pero el Señor nunca nos manda a guardar rencor porque eso no es amor. El amor no es egoísta. El amor no es rencoroso. O sea, cuando hay amor, no debe haber rencor. A pesar de las ofensas de los hermanos, a pesar de las ofensas de los enemigos, a pesar de las ofensas de la esposa, de los hijos. Porque si amamos a Cristo, estamos pensando en esto. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente. Dice Colosenses 3:14, por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Juan 4:16, la que le había leído. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice 1 Corintios 13:13, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ella es el amor. O sea, debemos tener fe, claro, esperanza, claro. Son virtudes, son tres virtudes, dice la Biblia. ¿De quién? Del creyente, de los hombres que aman como Cristo, pero dicen que la más importante es el amor. Dice Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes con otros en amor. ¿Por qué hablaba y pensaba en esto, no? Hay multitud de situaciones que el Señor permite. Hay veces, hermanos, con luchas. Y vamos creciendo todos a la madurez, a la semejanza de Cristo. Pero ¿cómo crecemos a la semejanza de Cristo? Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dice 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ámense los unos a los otros profundamente. El Señor nos manda a ser como Cristo. Y queremos ser como Cristo. Amar como Cristo. Pero un hombre que ama y tiene en primer lugar a Cristo, lo demás va a ser más fácil. Porque el Señor nos va a ayudar. El Señor nos amó y nos va a enseñar cómo amar en situaciones difíciles, en pecados difíciles, en circunstancias difíciles, en cosas que pasan que nos lastiman y debemos perdonar, porque es el mandamiento del Señor que perdonemos. Y dice la Biblia Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Quién nos amó? Cristo. Él nos ha amado y nos manda que nos amemos unos a otros. Hombres que aman como Cristo son esos hombres que aman a Cristo en primer lugar. Son esos hombres que aman al prójimo, a su esposa, a sus enemigos, a sus hermanos, a sus hijos, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se vive. O sea, y el amor se vive. Es algo práctico. Algo que Dios ha derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Hemos conocido el verdadero amor y lo podemos expresar en nuestra vida práctica. ¿Cómo? Con palabras, acciones y como Dios nos vaya mostrando que lo hagamos. Sirviendo a nuestros hermanos, apoyándonos unos a otros, muchas veces llamándonos, muchas veces orando uno por los otros, muchas veces ese amor sacrificial que nos cuesta muchas veces dar dinero, y Dios nos manda a amar de muchas maneras, o lo podemos hacer de muchas maneras o expresar de muchas maneras a nuestros hermanos, a nuestro enemigo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro Señor, que para Él vivimos, para Él servimos. Él es nuestro Señor. Hombres que aman a Cristo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a amar. Yo quiero ser cada día como Él, amarlo, servirle y hacer lo que Él me manda, amar, perdonar, a pesar de la situación o de la persona
que sea difícil, porque yo no soy muy fácil. Y esa es mi oración, que cada día mi corazón esté lleno del amor de Dios. Como les decía la vez pasada, porque si yo me lleno de otra cosa, no voy a tener amor. Pero si me lleno de su palabra, si me lleno del Espíritu Santo, si amo a Cristo en primer lugar, por encima de todo, me va a ayudar en las demás cosas. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por habernos salvado, por haber enviado a Cristo a morir por nosotros, por habernos dado vida, haber derramado tu amor, tu Espíritu Santo en nuestros corazones, por habernos dado un corazón nuevo. Teníamos un corazón duro de piedra, pero ahora tenemos un corazón que puede amar como Cristo, manifestar su amor con las personas, con el prójimo, con el enemigo, con todo, Señor. Perdónanos cuando no manifestamos ese amor, ese atributo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a llevar el Evangelio, amar al perdido, amarte a ti, amar tu palabra y vivir para ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, cada día, de tu amor. Derrama de tu amor en mi corazón para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, Señor. Te lo ruego, Señor, para amar a mis hermanos, Señor, para amar a mis enemigos. Te necesito, Señor. Tú sabes que me hace mucha falta, Señor, amar, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es Dios. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.